Nuestro hogar en el espacio, el sistema solar, es enorme, pero sigue siendo solo un puntito minúsculo en el universo. Los humanos ya pisaron la Luna, pero la estrella más cercana está millones de veces más lejos. Los científicos descubrieron que para llegar allí, una nave tardaría decenas de miles de años con la tecnología de hoy, pero están surgiendo nuevas ideas, motores que usan luz, naves del tamaño de estampillas que viajan casi a la velocidad de la luz. Esto nos hace pensar, ¿vivirán nuestros nietos en mundos alrededor de otras estrellas? Esta noche no vamos a hablar de conquistas espaciales ni de sueños de ciencia ficción. En lugar de eso, vamos a quedarnos quietos por un momento, a mirar hacia arriba con la mente y a hacernos una pregunta que es a la vez sencilla y vertiginosa. ¿Saldremos alguna vez de nuestro sistema solar? No como idea, no como fantasía en una película, sino como especie, como cuerpos frágiles en naves reales, cruzando el abismo que separa nuestro pequeño rincón del universo del resto de la galaxia. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, ni siquiera tiene quizás una respuesta definitiva, pero hacerla nos obliga a confrontar algo profundo sobre quiénes somos, dónde estamos y cuánto tiempo tenemos realmente. Nos obliga a mirar de frente la inmensidad del espacio, la brevedad de nuestras vidas y la extraña persistencia de la esperanza humana frente a la imposibilidad casi absoluta. Antes de adentrarnos en las distancias, en la física, en las naves y los combustibles y las décadas de viaje, me gustaría saber desde dónde me estás escuchando esta noche. ¿En qué parte del mundo te encuentras? ¿Qué hora es ahí donde estás? Qué curioso, ¿verdad? Estamos hablando de salir del sistema solar, de cruzar distancias que harían que la Tierra y la Luna parecieran vecinas de al lado, y aquí estamos tú y yo, separados quizás por kilómetros o por continentes, pero compartiendo este mismo momento silencioso. No importa dónde estés ni cuándo escuches esto, me alegra que hayas llegado hasta aquí. Si este tipo de preguntas lentas, estas reflexiones que no tienen prisa, son tu tipo de compañía nocturna, te agradecería que tocaras el botón de me gusta o te suscribieras. Ayuda a que este pequeño rincón tranquilo llegue a otras mentes curiosas. Sin presión, por supuesto. Solo una invitación, como la luz tenue de una estrella lejana que apenas se distingue en el cielo nocturno, pero que está ahí, esperando ser vista por quien quiera mirar. Así que acomódate, recuéstate si puedes, y deja que tus pensamientos se ralenticen al ritmo de los años luz. Vamos a hacer un viaje largo esta noche, no a través del espacio todavía, sino a través de las posibilidades, las limitaciones y las extrañas esperanzas que llevamos con nosotros cuando miramos más allá de nuestro hogar cósmico. Porque antes de preguntarnos si podemos salir del sistema solar, tenemos que entender qué significa realmente ese límite, dónde termina nuestro vecindario y dónde comienza el verdadero vacío, y cuánto de ese vacío tendríamos que cruzar antes de poder decir que hemos llegado a algún otro lugar. Cuando pensamos en el sistema solar, la mayoría de nosotros imaginamos el Sol en el centro, los planetas orbitando a su alrededor en círculos más o menos ordenados: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Luego los gigantes, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Quizás recordamos a Plutón, ahora reclasificado como planeta enano, flotando en el borde de lo que solíamos considerar los límites de nuestro hogar. Pero la verdad es que el sistema solar no termina en Plutón, ni siquiera se acerca. Más allá de Neptuno, más allá de la órbita de Plutón, se extiende una región vasta y oscura, llena de objetos helados, restos de la formación del sistema solar, girando lentamente en la penumbra perpetua. Esta región se llama el Cinturón de Kuiper y es solo el comienzo de los confines exteriores. El cinturón de Kuiper se extiende desde aproximadamente 30 unidades astronómicas del Sol, eso es 30 veces la distancia entre la Tierra y el Sol-Sol, hasta unas 50 unidades astronómicas. Para darte una idea de la escala, Neptuno orbita a unas 30 unidades astronómicas. Plutón, dependiendo de dónde esté en su órbita elíptica, puede estar entre 30 y 50. En esta región flotan miles, quizás millones de cuerpos helados, algunos del tamaño de montañas, otros del tamaño de países. Aquí viven objetos como Eris, Makemake, Haumea, mundos congelados que apenas reciben luz del sol, donde la temperatura es tan baja que el nitrógeno y el metano se congelan sólidos. Pero incluso el cinturón de Kuiper no es el final. Más allá, mucho más allá, existe algo aún más tenue y extenso: la nube de Oort.
La nube de Oort es una región hipotética, porque nunca la hemos visto directamente, pero sabemos que debe estar ahí. Es una esfera inmensa de objetos helados que envuelve todo el sistema solar, extendiéndose desde unas 2000 unidades astronómicas hasta quizás 100.000 unidades astronómicas del Sol. Piensa en eso por un momento. 100.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. A esa distancia, el Sol ya no es un disco brillante en el cielo, es solo una estrella más, un poco más brillante que las demás, pero no mucho. La luz del Sol tarda más de un año en llegar a los bordes exteriores de la nube de Oort. Un año viajando a la velocidad de la luz, y eso es solo para alcanzar los límites de la influencia gravitacional del Sol. Esta es la verdadera frontera de nuestro sistema solar, no Marte, no Júpiter, no Plutón, sino esta región lejana, fría y oscura, donde los cometas nacen en el silencio congelado y cada tanto uno es empujado hacia el interior, cayendo hacia el Sol en una órbita que durará miles de años. Si quisiéramos salir del sistema solar, tendríamos que cruzar la nube de Oort. Y eso significa viajar, no miles de kilómetros, ni siquiera millones, sino distancias que desafían la comprensión humana. Para ponerlo en perspectiva, la nave espacial más rápida que hemos enviado al espacio profundo es la sonda Parker Solar Probe, que en su punto más rápido alcanza velocidades de unos 600.000 kilómetros por hora cuando se acerca al Sol. Suena increíblemente rápido, y lo es, según nuestros estándares terrestres. Pero a esa velocidad, llegar al borde de la nube de Oort tomaría miles de años. Miles. Y eso solo para alcanzar el borde de nuestro propio sistema, no para llegar a otra estrella, sino simplemente para salir de la influencia del Sol. Las Voyager, las dos sondas gemelas lanzadas en 1977, son actualmente los objetos hechos por humanos más lejanos de la Tierra. Han estado viajando durante más de 40 años y han cruzado lo que los científicos llaman la heliopausa, el límite donde el viento solar, esa corriente constante de partículas cargadas que emana del Sol, se encuentra con el medio interestelar. La Voyager 1 cruzó esta frontera en 2012, la Voyager 2 en 2018. Técnicamente podríamos decir que estas sondas han salido del sistema solar en el sentido de que han dejado atrás la burbuja del viento solar, pero todavía están dentro de la nube de Oort y lo estarán durante otros 20 o 30.000 años. Piénsalo. 45 años de viaje continuo a más de 60.000 kilómetros por hora y apenas han arañado el borde exterior de nuestro vecindario cósmico. Entonces, cuando hablamos de salir del sistema solar, no estamos hablando de un viaje corto, no estamos hablando de algo que pueda lograrse en una vida humana con la tecnología actual, ni siquiera en varias vidas. Estamos hablando de distancias tan vastas que obligan a replantear lo que significa viajar. Pero quizás esa es precisamente la razón por la que la pregunta vale la pena, no porque la respuesta sea obvia o fácil, sino porque nos obliga a pensar en escalas que normalmente no consideramos. Nos saca de nuestra existencia cotidiana con sus minutos y horas y días y nos coloca frente a la realidad del cosmos, donde el tiempo se mide en milenios y las distancias en años luz. Y en esa confrontación, en ese enfrentamiento silencioso con la inmensidad, algo en nosotros se expande un poco, algo se abre. No te preocupes si estas distancias suenan abrumadoras. Lo son. No hay forma de hacerlas pequeñas o manejables. Pero eso no significa que no podamos explorarlas. No significa que no podamos, al menos, intentar comprenderlas. Porque parte del viaje, parte de esta pregunta sobre si alguna vez saldremos del sistema solar, no es solo sobre naves y motores y combustible, es sobre nuestra capacidad para imaginar lo imposible, para mirar hacia algo tan lejano que apenas podemos concebirlo, y aún así preguntarnos, ¿qué pasaría si lo intentáramos? ¿Qué pasaría si, a pesar de todo, encontráramos una manera? Y antes de que podamos responder eso, antes de que podamos siquiera comenzar a imaginar cómo sería, tenemos que entender algo más fundamental. Tenemos que entender qué tan lejos está realmente todo lo demás, porque salir del sistema solar no es solo cruzar una línea invisible en el espacio, es empezar un viaje hacia las estrellas.
Y las estrellas, resulta, están increíblemente, insoportablemente lejos. Vamos a explorar eso a continuación, las distancias que nos separan del resto de la galaxia, no para desalentarnos, sino para ver con claridad el verdadero tamaño del desafío, porque solo cuando vemos algo tal como es, sin ilusiones, podemos empezar a pensar en cómo podríamos enfrentarlo. Hay algo que sucede cuando comienzas a mirar los números reales de las distancias en el espacio. Al principio parecen solo eso, números, pero si te quedas con ellos el tiempo suficiente, si realmente intentas imaginar lo que significan, algo cambia. No es miedo exactamente, ni asombro, aunque hay algo de ambos. Es más como una especie de vértigo silencioso, una sensación de estar de pie al borde de algo tan grande que tu mente no puede abarcarlo del todo. Y esa sensación, incómoda como puede ser, es importante. Porque si queremos hablar honestamente sobre salir del sistema solar, tenemos que empezar por aceptar cuán lejos está todo lo demás. La estrella más cercana a nosotros después del Sol es Próxima Centauri. Es parte de un sistema triple llamado Alpha Centauri, que incluye dos estrellas más grandes, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, orbitando entre sí, y Próxima, orbitando a ambas a una distancia considerable. Próxima Centauri está a unos 4.2 años luz de la Tierra. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. En un año, la luz cubre aproximadamente 9.4 billones de kilómetros. Multiplica eso por 4.2 y obtienes la distancia a Próxima Centauri, unos 40 billones de kilómetros. 40 billones. Es un número que puedes decir en voz alta, pero que no puedes realmente visualizar. No del todo. Para ponerlo en términos más tangibles, si tuviéramos una nave espacial que viajara a la misma velocidad que la Voyager 1, la nave más rápida que hemos enviado al espacio profundo, tardaría unos 70.000 años en llegar a Próxima Centauri. 70.000 años. Esa es más o menos la cantidad de tiempo que los humanos modernos, Homo sapiens, hemos existido como especie. Es el tiempo que separa las pinturas rupestres de Lascaux de los teléfonos inteligentes. Y eso es solo para llegar a la estrella más cercana, no a una particularmente interesante, no a una con planetas habitables confirmados, aunque Próxima Centauri sí tiene un planeta en su zona habitable, sino simplemente a la vecina más próxima. Si quisiéramos ir más lejos, a estrellas como Tau Ceti o Epsilon Eridani, que están a unos 12 años luz, estaríamos hablando de cientos de miles de años de viaje con la tecnología actual. Ahora bien, podrías pensar, está bien, pero seguramente podemos construir naves más rápidas. Y tienes razón. Podríamos, en teoría. Pero aquí es donde la física comienza a imponerse. Acelerar una nave espacial requiere energía, mucha energía. Y cuanto más rápido quieres ir, más energía necesitas. No es una relación lineal. No es que si quieres ir el doble de rápido, necesitas el doble de energía. Es mucho peor que eso. La energía necesaria aumenta de manera exponencial a medida que te acercas a una fracción significativa de la velocidad de la luz, y transportar esa energía, ya sea en forma de combustible, baterías o lo que sea, añade masa a la nave, lo que a su vez requiere más energía para acelerar. Es un círculo vicioso que los ingenieros llaman la tiranía de la ecuación del cohete. Imaginemos, solo como ejercicio mental, que pudiéramos construir una nave que viajara al 10% de la velocidad de la luz. Eso sería 30.000 kilómetros por segundo, una velocidad completamente inalcanzable con cualquier tecnología actual, pero juguemos con la idea. A esa velocidad, el viaje a Próxima Centauri tomaría unos 42 años. Eso es más manejable, ¿verdad? Una vida humana. Podrías enviar a alguien joven y llegarían de edad avanzada, pero llegarían, excepto que hay otros problemas. A esas velocidades, incluso una partícula de polvo se convierte en un proyectil letal. El espacio no está vacío. Está lleno de átomos dispersos, granos de polvo, partículas cósmicas. A velocidades relativistas, esas partículas impactarían con la fuerza de explosivos. Necesitarías un escudo masivo en la parte delantera de la nave, algo que pudiera absorber o desviar esos impactos constantemente durante décadas.
y ese escudo añadiría más masa, lo que significa más energía necesaria, y así sucesivamente. Luego está la radiación. Fuera de la protección del campo magnético de la Tierra y de la heliosfera del Sol, el espacio interestelar está bañado en radiación cósmica. Rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía que pueden atravesar materiales sólidos, dañar el ADN, aumentar el riesgo de cáncer, causar daño neurológico. Una tripulación en un viaje interestelar estaría expuesta a esto durante años, décadas. Necesitarías blindaje, pero el blindaje añade masa. Podrías usar campos magnéticos para desviar algunas de las partículas cargadas, pero eso requiere energía constante. No hay soluciones fáciles. Cada problema que intentas resolver crea nuevos problemas. Y aún no hemos hablado de la desaceleración. Digamos que, de alguna manera, has acelerado tu nave al 10% de la velocidad de la luz. ¡Felicidades! Ahora estás cruzando el espacio interestelar más rápido que cualquier objeto hecho por humanos. Pero cuando te acerques a tu destino, tendrás que desacelerar. No puedes simplemente pasar volando junto a Próxima Centauri a 30.000 kilómetros por segundo. Bueno, podrías, pero no sería muy útil. Tendrías unos minutos para tomar fotografías mientras pasas y luego seguirías adentrándote en el espacio profundo. Si quieres detenerte, si quieres entrar en órbita alrededor de la estrella o de un planeta, necesitas desacelerar, y desacelerar requiere tanta energía como acelerar. Eso significa que necesitas el doble de combustible, o, más realistamente, necesitas una forma completamente diferente de pensar sobre la propulsión. Algunos han propuesto velas solares o velas láser. La idea es que en lugar de llevar combustible, usas la presión de la luz para acelerar. Una vela solar refleja la luz del sol y esa presión, aunque minúscula, puede eventualmente acelerar una nave ligera a velocidades impresionantes. Si pudieras enfocar un láser increíblemente potente desde la Tierra o desde una estación en órbita y dirigirlo hacia una nave con una vela enorme y ultraligera, podrías, en teoría, acelerarla a una fracción significativa de la velocidad de la luz. El proyecto Breakthrough Starshot está explorando exactamente esta idea, con el objetivo de enviar miles de pequeñas sondas del tamaño de un chip a Alpha Centauri en unas pocas décadas. Pero hay limitaciones. Las sondas serían diminutas, sin capacidad para transportar humanos, y no habría forma de desacelerar una vez que llegaran. Pasarían volando, tomarían datos durante un breve momento, y luego continuarían hacia el vacío. Para un viaje tripulado necesitarías algo diferente, quizás un motor de fusión nuclear, que podría generar energía fusionando átomos de hidrógeno, como lo hace el Sol. La fusión ofrece mucha más energía que cualquier reacción química, pero construir un motor de fusión que funcione en el espacio sigue siendo un desafío técnico que no hemos superado, ni siquiera en la Tierra. O tal vez un motor de antimateria que en teoría podría convertir masa directamente en energía con una eficiencia del 100%. El problema es que la antimateria es increíblemente difícil de producir y almacenar. Cada átomo de antimateria que creas debe mantenerse alejado de la materia normal o se aniquilarán mutuamente en un estallido de energía. Almacenar suficiente antimateria para un viaje interestelar sería como intentar guardar el sol en una botella. Entonces, aquí estamos. Las distancias son vastas más allá de la comprensión, y la tecnología necesaria para cruzarlas está, en el mejor de los casos, en sus primeras etapas teóricas. No es imposible, al menos no según las leyes de la física tal como las entendemos, pero está tan lejos de lo que podemos hacer actualmente que podría también serlo. Y sin embargo, aquí está lo extraño. A pesar de todas estas imposibilidades, a pesar de las distancias y la radiación y la energía y el tiempo, seguimos preguntándonos, seguimos imaginando, porque eso es lo que hacemos los humanos. Miramos algo que parece imposible y nos preguntamos qué pasaría si no lo fuera. Nos preguntamos qué tendría que cambiar, qué tendríamos que inventar, qué tendríamos que convertirnos para que lo imposible se volviera, aunque sea apenas, posible. Eso no es ingenuidad, o al menos no es solo ingenuidad, es algo más profundo.
es la misma curiosidad que llevó a los primeros humanos a cruzar océanos en balsas de madera sin saber qué había al otro lado, la misma inquietud que nos hizo construir telescopios para mirar más allá de lo que nuestros ojos podían ver, el mismo impulso que nos llevó a la luna, no porque fuera fácil, sino precisamente porque no lo era, y tal vez, solo tal vez, ese impulso sea suficiente, no para resolver todos los problemas de una vez, no para hacer que el viaje interestelar sea fácil o rápido, sino para darnos una razón para seguir intentándolo, para seguir pensando, para seguir buscando maneras de cruzar el abismo que nos separa del resto de la galaxia. Vamos a seguir explorando eso. No solo las distancias y los problemas, sino también las ideas, por locas que parezcan, que podrían algún día convertirnos en una especie que no solo mira las estrellas, sino que viaja hacia ellas. Si alguna vez salimos del sistema solar, no será porque construyamos una nave más rápida, será porque aprendimos a pensar de manera diferente sobre lo que significa viajar, porque con la tecnología actual, con cohetes químicos y trayectorias gravitacionales y todo lo que hemos logrado hasta ahora, simplemente no es suficiente. Ni siquiera está cerca de ser suficiente. Entonces, si queremos cruzar el abismo interestelar, tenemos que ir más allá de lo que sabemos y aventurarnos en el territorio de lo teórico, lo especulativo y a veces lo que suena casi como magia, pero no es magia, es física, física que aún no dominamos, física que quizás nunca dominemos, pero física al fin y al cabo. Y esa distinción importa porque significa que no estamos hablando de fantasía. Estamos hablando de posibilidades que existen en los márgenes de lo que entendemos sobre el universo. Comencemos con la propulsión nuclear, algo que técnicamente está dentro de nuestras capacidades, aunque nunca lo hemos implementado completamente. La idea básica es simple. En lugar de quemar combustible químico, usas reacciones nucleares para generar empuje. Hay dos enfoques principales. El primero es la fisión nuclear, donde divides átomos pesados como el uranio o el plutonio, liberando energía en el proceso. Esta es la misma tecnología que alimenta las centrales nucleares y las armas nucleares. En un motor de fisión, usarías esa energía para calentar un propelente, digamos hidrógeno líquido, y expulsarlo a través de una boquilla para crear empuje. Los motores de fisión podrían ser mucho más eficientes que los cohetes químicos, permitiendo viajes más rápidos dentro del sistema solar. Pero para viajes interestelares, incluso la fisión se queda corta. Simplemente no proporciona suficiente energía por unidad de masa para alcanzar las velocidades que necesitamos. Ahí es donde entra la fusión nuclear. En lugar de dividir átomos pesados, fusionas átomos ligeros, generalmente hidrógeno, para formar helio. Este es el proceso que alimenta las estrellas, incluido nuestro Sol. La fusión libera enormes cantidades de energía, mucho más que la fisión, y el combustible, hidrógeno, es el elemento más abundante del universo. Si pudiéramos construir un motor de fusión que funcione, que realmente funcione de manera sostenible en el espacio, cambiaría todo. Podrías acelerar una nave a una fracción decente de la velocidad de la luz, tal vez un 10 o un 20%, haciendo que los viajes a estrellas cercanas sean factibles dentro de una vida humana, o al menos dentro de unas pocas generaciones. El problema es que la fusión es increíblemente difícil. En la Tierra, hemos logrado fusión en laboratorios, en instalaciones masivas como el ITER en Francia, pero solo por fracciones de segundo y con más energía puesta que la que sacamos. Hacer que funcione de manera continua en una nave espacial, con limitaciones de masa y energía, es otro nivel de desafío completamente diferente. Luego están los motores de antimateria. La antimateria es como la materia normal, excepto que cada partícula tiene la carga opuesta. Cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan mutuamente, convirtiendo toda su masa en energía según la famosa ecuación de Einstein e igual a mc al cuadrado. Es la forma más eficiente de conversión de masa a energía que existe. Un solo gramo de antimateria reaccionando con un gramo de materia liberaría tanta energía como una bomba nuclear de 20 kilotones. Con ese tipo de eficiencia podrías, en teoría, acelerar una nave a velocidades cercanas a las de la luz. El problema, y es un problema enorme, es que
que la antimateria no existe naturalmente en grandes cantidades en nuestro universo. Tienes que fabricarla, partícula por partícula, en aceleradores de partículas gigantes, y el proceso es increíblemente ineficiente. Producir un solo gramo de antimateria requeriría más energía de la que la humanidad usa actualmente en años, y luego tienes que almacenarla, manteniéndola suspendida en campos magnéticos para que no toque nada, porque el más mínimo contacto con materia normal resultaría en una explosión. Es difícil imaginar cómo superarías estos obstáculos, al menos no con ninguna tecnología que podamos vislumbrar en el futuro cercano. ¿Qué tal las velas solares? Ya las mencionamos brevemente, pero vale la pena profundizar un poco más. Una vela solar es exactamente lo que suena, una vela enorme, ultraligera, hecha de material reflectante que captura la presión de la luz solar. La luz, aunque no tiene masa, sí tiene momento, y cuando los fotones rebotan en la vela, transfieren ese momento, empujando la nave hacia adelante. El empuje es minúsculo, pero es constante, y en el vacío del espacio, donde no hay fricción, ese empuje diminuto puede acumularse con el tiempo, acelerando la nave a velocidades impresionantes. La ventaja es que no necesitas combustible, la desventaja es que la aceleración es lenta, y una vez que te alejas del Sol, la presión de la luz disminuye rápidamente. Para viajes interestelares, algunos han propuesto velas láser. En lugar de depender de la luz solar, usarías un láser increíblemente potente, tal vez basado en la Tierra o en órbita, para empujar la vela. Si pudieras mantener el láser enfocado en la vela durante años, podrías acelerar una nave pequeña a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Pero los desafíos son enormes. El láser tendría que ser extraordinariamente potente, consumiendo tanta energía como ciudades enteras, y mantenerlo enfocado en un objetivo que se aleja a velocidades crecientes a través de distancias interestelares requiere una precisión que está más allá de cualquier cosa que hayamos intentado. También está la idea del motor de ramjet de Bussard, propuesto por el físico Robert Bussard en los años 60. La idea es que en lugar de llevar tu combustible contigo, lo recoges en el camino. El espacio interestelar no está completamente vacío. Hay aproximadamente un átomo de hidrógeno por centímetro cúbico en promedio. Un ramjet de Bussard usaría un campo magnético gigante, extendiéndose por miles de kilómetros frente a la nave, para recoger este hidrógeno. Luego lo comprimirías y lo usarías como combustible para un motor de fusión. En teoría, podrías acelerar continuamente, sin necesidad de llevar enormes tanques de combustible. El problema es que el hidrógeno interestelar es increíblemente difuso. Recoger suficiente para alimentar un motor de fusión requeriría un campo magnético de un tamaño y una fuerza casi inconcebibles, y crear ese campo requeriría energía, posiblemente más energía de la que obtendrías del hidrógeno recolectado. Nadie sabe si un ramjet de Bussard es realmente factible, pero sigue siendo una idea fascinante, una de esas propuestas que se sitúa justo en el borde de lo posible. Y luego, por supuesto, están las ideas realmente especulativas, cosas como agujeros de gusano, que serían atajos a través del espacio-tiempo, permitiéndote viajar de un punto a otro sin cruzar realmente la distancia intermedia, o motores de curvatura, que doblarían el espacio-tiempo a tu alrededor, contrayendo el espacio frente a ti y expandiéndolo detrás de ti, permitiéndote moverte más rápido que la luz, sin realmente moverte a través del espacio. Estas ideas provienen de la relatividad general de Einstein, que permite tales distorsiones del espacio-tiempo bajo ciertas condiciones. El problema es que esas condiciones requieren cosas que no sabemos cómo crear o que ni siquiera sabemos si existen. Energía negativa, materia exótica, cantidades de energía que rivalizar con la producción de estrellas enteras. No hay evidencia de que estas cosas sean posibles en la práctica, pero tampoco hay evidencia de que sean imposibles. Simplemente no lo sabemos. Y eso, en cierto modo, es emocionante. Significa que las puertas no están completamente cerradas, solo están cerradas con llave y no hemos encontrado la llave todavía. Lo que todas estas ideas tienen en común es que requieren que superemos barreras tecnológicas, energéticas o físicas que actualmente están muy fuera de nuestro alcance. No es que sean imposibles según las leyes de la física tal como las entendemos.
es que las escalas involucradas, la cantidad de energía, la precisión requerida, los materiales necesarios, están tan lejos de lo que podemos hacer ahora que el camino desde aquí hasta allá es casi invisible. Y sin embargo, vale la pena pensar en ellas. No porque vayamos a construir un motor de antimateria o un agujero de gusano el próximo año, sino porque pensar en estas posibilidades nos ayuda a entender los límites de lo que sabemos y las direcciones en las que podríamos crecer. Nos obliga a preguntarnos qué tendría que cambiar, qué tendríamos que aprender para hacer que lo imposible se vuelva posible. Entonces, ¿saldremos alguna vez del sistema solar? Con motores de fusión tal vez, con velas láser posiblemente, con alguna tecnología que aún no hemos imaginado, quién sabe. Lo que es seguro es que no será fácil, no será rápido y no será con la tecnología que tenemos ahora. Pero eso no significa que no vaya a suceder. Solo significa que si sucede, será porque nos convertimos en algo más de lo que somos ahora, más inteligentes, más persistentes, más dispuestos a pensar a largo plazo de lo que alguna vez hemos sido. Y quizás esa sea la verdadera pregunta. No si podemos salir del sistema solar, sino si estamos dispuestos a convertirnos en el tipo de especie que podría hacerlo. Hasta ahora hemos hablado de naves y motores y física, de distancias medidas en años luz y velocidades medidas en fracciones de la velocidad de la luz. Pero hay otro factor que no podemos ignorar, uno que es tan importante como cualquier ecuación o diseño de motor. Nosotros, los humanos, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra biología que evolucionó durante millones de años en la superficie de un solo planeta bajo una estrella específica, somos criaturas de la Tierra de una manera muy profunda. Y el espacio, especialmente el espacio profundo, especialmente el viaje interestelar, es un entorno para el cual no estamos diseñados en absoluto. Si queremos salir del sistema solar, no solo tenemos que resolver los problemas de la propulsión y la distancia, también tenemos que resolver el problema de cómo mantener vivos a los humanos en un viaje que duraría décadas o incluso siglos. Y ese problema, resulta, es casi tan difícil como construir la nave misma. Comencemos con lo básico. Los humanos necesitan aire, agua, comida. En la Tierra, estas cosas son, si no ilimitadas, al menos renovables. El aire es reciclado constantemente por las plantas. El agua cae del cielo en forma de lluvia. La comida crece del suelo. En una nave espacial rumbo a otra estrella, ninguna de estas cosas está garantizada. Tendrías que llevar todo contigo o encontrar una manera de producirlo a bordo. Para un viaje que dura décadas, llevar suficiente aire, agua y comida simplemente no es práctico. La masa sería enorme. Entonces necesitas sistemas de soporte vital cerrados, sistemas que reciclen todo. El dióxido de carbono que exhalas se convierte nuevamente en oxígeno. La orina y las aguas residuales se purifican y se convierten nuevamente en agua potable. Los desechos orgánicos se compostan y se usan para cultivar alimentos. En teoría es posible, en la práctica es increíblemente difícil. Hemos experimentado con sistemas de ciclo cerrado en la Estación Espacial Internacional y en proyectos como Biosfera 2, pero estos sistemas aún requieren reabastecimiento regular de la Tierra. Hacer que funcionen de manera completamente autónoma durante décadas, sin fallas, sin reabastecimiento, es un desafío técnico que aún no hemos resuelto. Luego está la radiación. Ya mencionamos esto brevemente, pero vale la pena volver a él porque es uno de los mayores peligros del viaje espacial a largo plazo. En la Tierra estamos protegidos de la radiación cósmica por dos cosas: el campo magnético del planeta y la atmósfera. Estos actúan como un escudo, desviando o absorbiendo la mayoría de las partículas de alta energía que provienen del Sol y del espacio profundo. En el espacio no tienes esa protección. Una nave interestelar estaría constantemente bombardeada por rayos cósmicos galácticos, partículas cargadas que viajan a velocidades cercanas a las de la luz. Estas partículas pueden atravesar las paredes de la nave, atravesar tu cuerpo, dañar tu ADN. La exposición a largo plazo aumenta significativamente el riesgo de cáncer, puede causar cataratas, puede dañar el sistema nervioso central. Los astronautas que han pasado largos periodos en la Estación Espacial Internacional han experimentado algunos de estos efectos, a pesar de que la estación todavía está dentro del campo magnético de la Tierra. En un viaje interestelar, los niveles de radiación serían mucho peores. La solución obvia es el blindaje.
pero el blindaje añade masa, y como ya hemos discutido, la masa es el enemigo de la propulsión eficiente. Podrías usar agua, que es bastante efectiva para bloquear la radiación y que de todos modos necesitarías llevar. Podrías diseñar la nave con un refugio de tormenta fuertemente blindado, donde la tripulación pudiera refugiarse durante las erupciones solares o los eventos de radiación particularmente intensos. O podrías intentar generar un campo magnético artificial alrededor de la nave, similar al de la Tierra, para desviar las partículas cargadas. Pero eso requiere mucha energía que tendría que generarse continuamente durante todo el viaje. No hay soluciones fáciles. Cada enfoque tiene compensaciones y ninguno elimina el riesgo por completo. Y luego está la gravedad, o más bien la falta de ella. En el espacio experimentas microgravedad y resulta que nuestros cuerpos realmente no están hechos para eso. En la Tierra, la gravedad es una fuerza constante que actúa sobre nosotros todo el tiempo. Nuestros huesos, nuestros músculos, nuestro sistema cardiovascular, todo está diseñado para trabajar contra la gravedad. Quítala y cosas malas comienzan a suceder. Los astronautas que pasan meses en el espacio experimentan pérdida de masa ósea, atrofia muscular, problemas de visión, cambios en el sistema cardiovascular. Incluso con ejercicio riguroso diario, varias horas al día en cintas de correr y máquinas de resistencia, no puedes detener completamente la degradación. Y estamos hablando de estancias de 6 meses a 1 año. En un viaje interestelar estarías en microgravedad durante décadas. Para cuando llegaras, tu cuerpo podría estar tan debilitado que no podrías funcionar, especialmente si tu destino tiene gravedad significativa. La solución a esto es la gravedad artificial, pero crear gravedad artificial es más fácil decirlo que hacerlo. La forma más común propuesta es la rotación. Si construyes tu nave como un cilindro o un toro y la haces girar, la fuerza centrífuga empujaría a todo hacia los bordes exteriores, creando una sensación de gravedad. Cuanto más rápido gira, más fuerte es la gravedad simulada. El problema es que necesitas una estructura grande para que esto funcione sin causar problemas. Si la nave es demasiado pequeña, la diferencia en la fuerza centrífuga entre tu cabeza y tus pies sería notable, lo que podría causar náuseas y desorientación. Necesitarías un radio de al menos varios cientos de metros para crear gravedad artificial confortable. Y hacer girar una estructura tan grande y mantenerla girando de manera estable durante décadas presenta sus propios desafíos de ingeniería. Pero sin gravedad artificial, un viaje interestelar tripulado podría ser fisiológicamente devastador. Incluso si resuelves el aire, el agua, la comida, la radiación y la gravedad, todavía hay desafíos psicológicos. Imagina estar encerrado en una lata de metal con las mismas pocas personas durante décadas, sin ventanas reales, porque el espacio exterior es en su mayoría vacío y oscuro, sin forma de salir, de tomar aire fresco, de ver un nuevo horizonte. Los estudios en entornos aislados aquí en la Tierra, como las estaciones de investigación en la Antártida o los experimentos de aislamiento a largo plazo, han mostrado que las personas pueden experimentar depresión, ansiedad, conflictos interpersonales, todo amplificado por el encierro y la monotonía. En una nave interestelar, estos efectos podrían ser mucho peores. No hay rescate posible, no hay forma de volver a casa. La Tierra estaría tan lejos que la comunicación tendría un retraso de años. Estarías verdaderamente solo, en el sentido más profundo de la palabra. Algunos han propuesto que la solución es no llevar humanos despiertos en absoluto. En cambio, podrías usar alguna forma de estasis o suspensión animada, poniendo a la tripulación en un sueño profundo durante la mayor parte del viaje. Esto resolvería muchos problemas. No necesitarías tanta comida, agua o aire. La exposición a la radiación seguiría siendo un problema, pero al menos no estarías consciente de ella, y los desafíos psicológicos desaparecerían. Pero la suspensión animada, al menos para humanos, sigue siendo ciencia ficción. Algunos animales, como los osos y ciertas ranas, pueden entrar en estados de hibernación profunda, ralentizando drásticamente sus metabolismos. Pero los humanos no pueden hacer eso naturalmente, y los intentos de inducir estados similares artificialmente
han tenido un éxito limitado y solo por periodos cortos. Mantener a alguien en estasis durante décadas sin daño celular, sin despertar, es algo que simplemente no sabemos cómo hacer todavía. Otra idea es la de naves generacionales. En lugar de intentar mantener viva a una sola tripulación durante todo el viaje, diseñas la nave para que sea un hábitat autosuficiente donde las personas nacen, viven y mueren. La tripulación original nunca llegaría al destino. Serían sus hijos, nietos, bisnietos, muchas generaciones después, quienes finalmente alcanzarían la nueva estrella. Esto resuelve el problema de la duración de la vida, pero crea otros nuevos. ¿Cómo mantienes una sociedad estable durante siglos en un espacio confinado? ¿Cómo te aseguras de que las generaciones futuras conserven el conocimiento y la motivación para completar la misión? ¿Qué pasa si hay conflictos, si la gente decide que no quiere continuar? Y luego están las cuestiones éticas. ¿Es justo traer niños a un mundo donde su único propósito es continuar un viaje que nunca eligieron? Son preguntas difíciles y no hay respuestas fáciles. Así que aquí está el factor humano, tan complejo y desafiante como cualquier ecuación de propulsión. Somos frágiles. Somos sociales, somos criaturas de la tierra, y alejarnos de nuestro hogar, no por años, sino por generaciones, requiere que nos transformemos de maneras que aún no entendemos completamente. Quizás algún día mejoremos nuestra biología usando ingeniería genética o cibernética para hacernos más resistentes a la radiación, más adaptables a la microgravedad, más longevos. O quizás la respuesta no es enviar cuerpos en absoluto, sino mentes, información, algo que exploraremos más adelante. Pero si vamos a enviar humanos reales, con cuerpos y necesidades y emociones, entonces tenemos que aceptar que el desafío no es solo tecnológico, es profundamente biológico, psicológico y sí, filosófico, porque preguntarnos si podemos salir del sistema solar es también preguntarnos qué estamos dispuestos a sacrificar, a cambiar, a convertirnos en la búsqueda de alcanzar las estrellas. Hasta ahora hemos explorado el cómo, o al menos las inmensas dificultades del cómo. Pero hay otra pregunta que vale la pena hacer, una que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre viajes interestelares. ¿Por qué? ¿Por qué querríamos salir del sistema solar? ¿Por qué asumir los riesgos increíbles, los costos inimaginables, el sufrimiento potencial, para ir a un lugar tan lejano que la mayoría de nosotros nunca viviríamos para ver los resultados? No es una pregunta capciosa, es legítima, porque si vamos a hablar seriamente sobre convertirse en una especie interestelar, necesitamos entender qué nos impulsa a hacerlo. ¿Es simple curiosidad? ¿Es supervivencia? ¿Es algo más profundo, algo inscrito en lo que significa ser humano? Exploremos las razones por las cuales, a pesar de todas las imposibilidades, podríamos no tener otra opción que intentarlo. La razón más pragmática es la supervivencia. La Tierra, por muy hermosa y acogedora que sea, no es un hogar permanente garantizado. No porque vayamos a destruirla intencionalmente, aunque ciertamente podríamos, sino porque el universo es un lugar peligroso. Hay amenazas que están completamente fuera de nuestro control. Los asteroides, por ejemplo. Sabemos que grandes impactos han sucedido antes. El que eliminó a los dinosaurios hace 65 millones de años tenía solo unos 10 kilómetros de diámetro. Hoy tenemos la tecnología para detectar la mayoría de los grandes asteroides que podrían representar una amenaza, y teóricamente podríamos desviar uno si lo viéramos venir con suficiente antelación, pero no todos los asteroides son fáciles de detectar y siempre existe la posibilidad de que algo nos tome por sorpresa. Luego están las erupciones solares y las tormentas geomagnéticas. El Sol no es constante, pasa por ciclos de actividad y ocasionalmente expulsa enormes cantidades de material en eventos llamados eyecciones de masa coronal. Si una lo suficientemente grande golpea la Tierra, podría freír nuestras redes eléctricas, destruir satélites, dejar inútil gran parte de nuestra infraestructura tecnológica. Pero estas son amenazas a corto plazo, cosas que podrían suceder en nuestras vidas o en las vidas de nuestros hijos. Hay amenazas a más largo plazo también. En unos pocos miles de millones de años, el Sol comenzará a agotarse de hidrógeno en su núcleo. Cuando eso suceda, se expandirá en una gigante roja, tragando mercurio, Venus y posiblemente la Tierra. Incluso si la Tierra sobrevive físicamente, el calor será tan intenso que los océanos hervirán y la atmósfera será despojada.
La vida tal como la conocemos no podrá existir aquí. Eso está muy lejos, tan lejos que es casi abstracto, pero es inevitable. Si la humanidad o lo que sea que nos suceda quiere sobrevivir a largo plazo, tendremos que irnos eventualmente. Y si tenemos que irnos eventualmente, tal vez tenga sentido comenzar a descubrir cómo hacerlo ahora, mientras todavía tenemos tiempo. Más allá de las amenazas físicas está la cuestión de los recursos. La tierra es finita. Tiene una cantidad limitada de tierra, agua dulce, minerales, todo. Nuestra población sigue creciendo, y aunque las tasas de crecimiento se están desacelerando en algunas partes del mundo, la demanda de recursos sigue aumentando. En algún momento podríamos enfrentar límites reales sobre lo que este planeta puede proporcionarnos. Ahora bien, hay quienes argumentan que deberíamos enfocarnos en la sostenibilidad, en aprender a vivir dentro de los límites de la Tierra, en lugar de buscar escapar de ellos. Y tienen razón, deberíamos, pero eso no significa que las dos cosas sean mutuamente excluyentes. Podemos trabajar en ser mejores administradores de nuestro planeta y también trabajar en expandirnos más allá de él. De hecho, las tecnologías que desarrollamos para la exploración espacial, sistemas de reciclaje de ciclo cerrado, agricultura eficiente, generación de energía renovable, a menudo tienen aplicaciones aquí en la Tierra. La exploración espacial no es un escape de nuestros problemas, es una extensión de nuestros esfuerzos para resolverlos. Y luego está la curiosidad, algo menos tangible que la supervivencia o los recursos, pero no menos poderoso. Los humanos siempre hemos querido saber qué hay más allá del siguiente horizonte. Es lo que nos llevó fuera de África, a través de cada continente, a través de cada océano. Es lo que nos hizo construir telescopios y microscopios, lo que nos hizo dividir el átomo y secuenciar el genoma. Queremos entender, queremos explorar, y el espacio es la frontera definitiva en ese sentido. Hay más que ver, más que aprender, más que descubrir allí afuera de lo que podríamos abarcar en 1000 vidas. Cada estrella es potencialmente un sistema solar. Cada sistema solar podría tener planetas, y cada planeta podría contar una historia diferente sobre cómo se forman los mundos, cómo evoluciona la vida, qué es posible en este vasto universo. Quedarse en la Tierra, quedarse en el sistema solar, es limitarnos a un solo punto de datos. Salir, aunque sea solo unos pocos años luz, multiplica exponencialmente lo que podríamos aprender. También está la cuestión del significado. Esto es más filosófico, más personal. Pero para muchas personas, la idea de que la humanidad pueda algún día extenderse a las estrellas, que podamos convertirnos en más de lo que somos ahora, es profundamente significativa. Es una narrativa de progreso, de trascendencia. Es la idea de que no estamos atrapados aquí, que nuestro destino no está confinado a este pequeño planeta, en esta pequeña esquina del espacio. Hay algo profundamente esperanzador en eso, especialmente en momentos en que el mundo puede sentirse pequeño, dividido, lleno de conflictos y límites. Mirar hacia las estrellas y pensar que algún día podríamos llegar allí, que nuestros descendientes podrían caminar en mundos que ni siquiera podemos imaginar, es una forma de esperanza que trasciende nuestras preocupaciones inmediatas. No resuelve nuestros problemas actuales, pero nos da una visión de lo que podría ser posible si sobrevivimos el tiempo suficiente para lograrlo. Y luego está la idea de que simplemente no deberíamos poner todos nuestros huevos en una sola canasta. Si algo le sucede a la Tierra, un desastre natural, una guerra nuclear, una pandemia que no podemos detener y toda la humanidad está aquí, entonces eso es todo, nos vamos. Todo lo que hemos construido, todo lo que hemos aprendido, todas las culturas, el arte, la música, la ciencia, todo desaparece. Pero si tenemos asentamientos en Marte, en las lunas de Júpiter, incluso en órbita alrededor de otras estrellas, entonces tenemos respaldo, la especie sobrevive. La civilización continúa. No es que alguno de estos lugares sea mejor que la Tierra, no lo son. Pero la redundancia, la distribución, aumenta nuestras probabilidades. Es lo mismo que respaldar archivos importantes en múltiples ubicaciones. No esperas necesitar las copias de seguridad, pero te alegras de tenerlas si algo sale mal. Entonces, ¿por qué salir del sistema solar? Por supervivencia, por recursos, por curiosidad, por significado, por respaldo, por todas estas razones y probablemente por algunas que aún no hemos articulado completamente.
porque en última instancia, la pregunta de por qué es casi tan grande como la pregunta de cómo, y la respuesta probablemente sea diferente para cada persona. Pero lo que todas estas razones tienen en común es que sugieren que quedarse quietos, quedarnos en un solo lugar para siempre, no es realmente una opción. No si queremos sobrevivir a largo plazo, no si queremos seguir creciendo, aprendiendo, convirtiéndonos en más de lo que somos. El universo es vasto y estamos aquí, en este pequeño planeta, mirando hacia afuera, y tal vez, solo tal vez, el hecho de que podamos imaginar salir, que podamos preguntarnos si es posible, es la primera señal de que algún día lo haremos. No mañana, no en nuestra vida, pero algún día, porque eso es lo que hacemos. Miramos lo imposible y nos preguntamos qué pasaría si no lo fuera. Si vamos a salir del sistema solar, si de verdad vamos a convertirnos en viajeros interestelares, necesitamos saber hacia dónde vamos, no en el sentido filosófico, aunque eso también importa, sino en el sentido literal, físico. Necesitamos un destino, y el espacio, resulta, no está lleno de opciones convenientes. La mayoría de las estrellas están increíblemente lejos, y de las que están relativamente cerca, no todas son candidatas adecuadas para la exploración o colonización. Entonces, si tuviéramos que elegir, si tuviéramos que trazar un rumbo hacia algún lugar más allá de nuestro sistema solar, ¿hacia dónde iríamos? ¿Qué buscaríamos? ¿Y qué nos dicen esos destinos potenciales sobre las posibilidades y limitaciones de convertirnos en una especie interestelar? La candidata más obvia, la que siempre aparece en estas discusiones, es Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros. Ya hemos hablado de lo lejos que está, 4.2 años luz, y de cuánto tiempo tomaría llegar allí con la tecnología actual. Pero lo que hace que Próxima Centauri sea interesante no es solo su proximidad, sino el hecho de que tiene un planeta, Próxima Centauri b, en su zona habitable. La zona habitable es la región alrededor de una estrella donde las temperaturas son las adecuadas para que exista agua líquida en la superficie de un planeta. Y el agua líquida, según lo entendemos, es esencial para la vida tal como la conocemos. Próxima Centauri b es un poco más grande que la Tierra, tal vez 1,5 veces la masa, y orbita su estrella cada 11 días terrestres. Eso puede sonar rápido, pero Próxima Centauri es una enana roja, mucho más pequeña y más fría que nuestro Sol, por lo que un planeta tiene que estar mucho más cerca para estar en la zona habitable. Sin embargo, hay complicaciones. Las enanas rojas como Próxima Centauri son conocidas por sus erupciones estelares, explosiones repentinas de radiación que pueden ser mucho más intensas que cualquier cosa que produzca nuestro Sol. Estas erupciones podrían despojar a un planeta de su atmósfera con el tiempo, haciendo que la superficie sea estéril e inhóspita. También hay una buena posibilidad de que Próxima Centauri b esté bloqueado por marea, lo que significa que un lado del planeta siempre mira hacia la estrella, horneándose en calor constante, mientras que el otro lado permanece en oscuridad perpetua, congelándose. Eso no hace que la vida sea imposible, pero sí la hace más complicada. Tal vez podría haber una franja estrecha entre el día y la noche donde las temperaturas son moderadas, o tal vez una atmósfera espesa podría distribuir el calor, pero no lo sabemos. Todavía no hemos obtenido imágenes directas del planeta y mucho menos hemos visitado. Más allá de Próxima Centauri, el siguiente sistema cercano es Barnard's Star, a unos 6 años luz de distancia. Es otra enana roja, un poco más grande que Próxima, y también se cree que tiene al menos un planeta, pero nuevamente enfrentamos los mismos problemas: erupciones estelares, posible bloqueo de marea y el hecho de que simplemente no sabemos mucho sobre estos planetas todavía. Luego está Luhmann 16, un sistema binario de enanas marrones a unos 6.5 años luz de distancia. Las enanas marrones son objetos demasiado masivos para ser planetas, pero no lo suficientemente masivos para encender la fusión nuclear y convertirse en verdaderas estrellas. No emiten mucha luz, y cualquier planeta alrededor de ellas estaría congelado y oscuro. Probablemente no es un buen destino para la colonización. Un poco más lejos, a unos 7.5 años luz, tenemos Wolf 359, otra enana roja,
y a unos 8.6 años luz está Sirius, la estrella más brillante en nuestro cielo nocturno. Sirius es en realidad un sistema binario, con Sirius A, una estrella de secuencia principal un poco más grande que nuestro Sol, y Sirius B, una enana blanca densa. Sirius es interesante porque es brillante y relativamente grande, pero no sabemos de ningún planeta allí todavía. E incluso si hubiera planetas, Sirius A es más caliente y luminosa que el Sol, por lo que la zona habitable estaría más lejos, y la estrella solo durará unos pocos cientos de millones de años más antes de convertirse ella misma en una gigante roja. No es ideal para asentamientos a largo plazo. Luego tenemos a Epsilon Eridani, a unos 10.5 años luz de distancia. Es una estrella similar al Sol, un poco más pequeña y más joven, y se sabe que tiene al menos un planeta, un gigante gaseoso, similar a Júpiter. Eso es prometedor porque los gigantes gaseosos a menudo tienen lunas, y algunas de esas lunas podrían ser habitables. Piensa en las lunas de Júpiter en nuestro propio sistema solar, Europa, Ganímedes, Calisto. Europa en particular tiene un océano subsuperficial que podría albergar vida. Si Epsilon Eridani tiene lunas similares, podrían ser objetivos fascinantes para la exploración. Pero, de nuevo, estamos hablando de 10.5 años luz, más del doble de la distancia a Próxima Centauri, y no sabemos casi nada sobre el sistema más allá de la existencia de ese gigante gaseoso. Tau Ceti, a unos 12 años luz de distancia, es otra estrella similar al Sol, y los estudios han sugerido que podría tener hasta 4 planetas en su zona habitable. Eso es emocionante, pero Tau Ceti también tiene mucho más material de disco de escombros que nuestro sistema solar, lo que significa más asteroides y cometas, lo que podría hacer que cualquier planeta allí sea más peligroso debido a impactos frecuentes. Y por supuesto, 12 años luz es 3 veces la distancia a Próxima Centauri. Cada año, luz adicional aumenta exponencialmente la dificultad del viaje. Lo que todas estas estrellas tienen en común es que están relativamente cerca en términos cósmicos, pero aún asombrosamente lejos en términos humanos. Y lo que nos dicen es que incluso nuestros vecinos estelares más cercanos son lugares extraños, potencialmente hostiles y profundamente misteriosos. No sabemos qué encontraríamos si fuéramos allí. No sabemos si alguno de estos planetas es realmente habitable, o si podrían tener vida propia, o si son rocas estériles azotadas por la radiación. Todo lo que tenemos son datos limitados de telescopios aquí en la Tierra y algunas conjeturas fundamentadas, pero tal vez esa sea parte de la emoción, la incertidumbre. El hecho de que realmente no sabemos qué hay allí es lo mismo que debieron haber sentido los exploradores antiguos al mirar más allá del horizonte del océano, sin saber qué tierras, si las había, yacían al otro lado, excepto que las apuestas son mucho más altas y las distancias son mucho, mucho más grandes. Si alguna vez enviamos humanos o incluso sondas avanzadas a una de estas estrellas, será porque decidimos que los riesgos y costos valen lo que sea que encontremos allí. Y lo que encontremos, ya sea un mundo hospitalario, una roca estéril o algo que no podamos imaginar, cambiará para siempre cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Entonces, ¿hacia dónde iríamos? Probablemente Próxima Centauri primero, porque es la más cercana, pero eventualmente, si sobrevivimos, si dominamos el viaje interestelar, probablemente iríamos a todas partes, cada estrella dentro del alcance, cada sistema solar con incluso una pizca de posibilidad, porque eso es lo que hacemos, exploramos. No porque sea fácil o práctico, sino porque podemos, porque la frontera siempre está ahí, llamando. Y algún día, quizás más pronto de lo que pensamos, o quizás siglos en el futuro, alguien responderá a esa llamada y dará el primer paso más allá de nuestro sistema solar hacia lo desconocido. Hay una posibilidad que no hemos explorado completamente todavía, una que podría cambiar toda la conversación sobre viajes interestelares. ¿Qué pasa si la respuesta no es enviar humanos en absoluto, no físicamente al menos? ¿Qué pasa si, en lugar de construir naves masivas para transportar cuerpos frágiles a través del abismo, enviamos algo más? Información, conciencia, alguna versión de nosotros mismos que pueda viajar más ligero, más rápido y sobrevivir el viaje de maneras que los cuerpos biológicos no pueden. Es una idea que suena a ciencia ficción y en cierto modo lo es.
pero también está arraigada en tendencias tecnológicas reales que ya están comenzando a tomar forma. Y si podemos resolverlo, podría ser la clave para convertirnos en verdaderos viajeros interestelares. Comencemos con algo que ya estamos haciendo: enviar máquinas. Hasta ahora, todos los viajes interplanetarios exitosos han sido realizados por sondas robóticas. Las Voyagers, como ya mencionamos, están en el espacio interestelar. Hemos enviado rovers a Marte, orbitadores alrededor de Júpiter y Saturno, sondas que han aterrizado en cometas y asteroides. Estas máquinas no necesitan aire, agua o comida. No les importa la radiación tanto como nos importa a nosotros, y pueden ser diseñadas para funcionar durante décadas con un mantenimiento mínimo. Si quisiéramos explorar otros sistemas estelares, las sondas robóticas serían la opción lógica. De hecho, ya se están proponiendo proyectos para hacer precisamente eso. El proyecto Breakthrough Starshot, por ejemplo, tiene como objetivo enviar miles de pequeñas sondas, cada una no más grande que un sello postal, a Alpha Centauri. Estas sondas estarían equipadas con cámaras, sensores y transmisores, todo en miniatura, y serían aceleradas usando velas láser, empujadas por un láser increíblemente potente basado en la Tierra, hasta alcanzar aproximadamente el 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad llegarían a Alpha Centauri en unos 20 años. Eso es asombroso. Podrías lanzar una misión hoy, y dentro de 20 años estaríamos recibiendo imágenes y datos de otro sistema estelar. No es instantáneo y las sondas no podrían desacelerar, simplemente pasarían volando, pero sería la primera vez que la humanidad obtendría una mirada cercana a otra estrella. Pero enviando sondas simples solo es el comienzo. ¿Qué pasa si enviamos algo más sofisticado? Inteligencia artificial. Imaginemos una inteligencia artificial diseñada para explorar, analizar e incluso tomar decisiones de forma autónoma. Podrías enviarla en una sonda hacia una estrella distante y cuando llegue podría explorar el sistema, buscar planetas habitables, analizar su composición, incluso buscar signos de vida, y luego podría enviar esa información de vuelta a la Tierra. El retraso en la comunicación sería de años, por supuesto, pero no importaría tanto porque la inteligencia artificial podría operar de forma independiente. No necesita instrucciones constantes, podría adaptarse a lo que encuentre. Lleva esto un paso más allá. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial no solo explora, sino que construye? Las sondas de autorreplicación, también conocidas como sondas de von Neumann, son un concepto teórico donde envías una máquina inteligente a otro sistema estelar y cuando llega, usa los recursos locales, asteroides, lunas, lo que esté disponible para construir copias de sí misma. Esas copias luego viajan a otros sistemas estelares y el proceso se repite exponencialmente. Con suficiente tiempo, podrías explorar toda la galaxia con solo una sonda inicial. Es una idea poderosa, aunque también un poco aterradora, porque una vez que comienzas ese proceso, es difícil detenerlo, pero si funciona, significaría que podríamos explorar la galaxia sin tener que viajar nosotros mismos en absoluto. Y luego está la idea más especulativa y tal vez la más profunda: cargar conciencia. ¿Qué pasa si pudiéramos mapear completamente un cerebro humano, cada neurona, cada conexión sináptica, y luego recrear ese cerebro digitalmente? Tu mente, tu conciencia, corriendo en un sustrato de silicio en lugar de uno de carbono. Si eso fuera posible, podrías subir a una persona a una computadora y luego transmitir esa información, ese patrón digital de quién eres, a través del espacio. A la velocidad de la luz, llega a otra estrella y en lugar de un cuerpo físico, tienes una mente digital que puede operar en un entorno virtual o posiblemente descargarse en un cuerpo robótico, un avatar, para interactuar con el mundo físico. Esto plantea todo tipo de preguntas filosóficas. Si tu mente es copiada, ¿sigues siendo tú? ¿O es una copia separada, una entidad diferente que comparte tus recuerdos pero que tiene su propia experiencia continua? No hay respuestas claras a estas preguntas, pero desde un punto de vista práctico, si el objetivo es extender la presencia humana, o al menos la presencia de la inteligencia humana, a otras estrellas, esto podría ser una forma de hacerlo. Podrías enviar millones de mentes, toda la diversidad de la experiencia humana, a través de la galaxia, sin necesidad de naves masivas o sistemas de soporte vital. Solo información, viajando a la velocidad de la luz, reconstruyéndose en el otro extremo.
Por supuesto, esto supone que podemos resolver el problema de carga de la mente, lo cual está muy lejos de ser posible ahora. Apenas estamos comenzando a entender cómo funciona el cerebro a nivel neuronal. Mapear cada conexión, capturar el estado dinámico de cada sinapsis y luego recrear eso de una manera que preserve la conciencia está más allá de nuestra tecnología actual, pero no está más allá de lo teóricamente posible. Y si alguna vez lo logramos, podría cambiar todo, no solo para viajes interestelares, sino para lo que significa ser humano. Incluso si no llegamos a la carga de la mente, la idea de enviar información en lugar de materia es poderosa. Los humanos somos, en cierto sentido, información. Nuestros genes son información, codificada en el ADN. Nuestros pensamientos, memorias, cultura, todo es información. Si puedes preservar y transmitir esa información, de alguna manera has preservado lo esencial de lo que somos. Entonces, tal vez el futuro del viaje interestelar no es sobre naves gigantes llenas de personas, sino sobre transmisiones de información, semillas de conciencia e inteligencia enviadas a través del cosmos, enraizándose en nuevos mundos, creciendo, adaptándose, convirtiéndose en algo nuevo, pero aún conectado con lo que fuimos. Es una visión extraña y hermosa, y no resuelve todos los problemas. Todavía necesitas energía para transmitir la información. Necesitas algo al otro lado para recibirla y reconstruirla, pero elimina muchas de las barreras biológicas que hacen que el viaje interestelar tripulado sea tan difícil, y sugiere que tal vez, solo tal vez, la forma en que salimos del sistema solar no es como éramos, sino como algo nuevo, algo más adecuado para las vastas distancias y los largos tiempos del espacio interestelar. Y quizás eso está bien. Quizás la evolución no se detiene con la biología. Quizás continúa con la tecnología, con la información, con formas de existencia que aún no hemos imaginado completamente. Y si eso es lo que se necesita para alcanzar las estrellas, entonces tal vez deberíamos estar abiertos a ello, no como un reemplazo de lo que somos, sino como una extensión, una continuación, una nueva forma de ser humano en un universo que es más grande de lo que jamás podremos abarcar físicamente. Hemos recorrido un largo camino esta noche. Desde las fronteras de nuestro propio sistema solar, a través de las distancias vertiginosas que nos separan de las estrellas más cercanas, explorando la física de la propulsión, los desafíos biológicos del viaje a largo plazo, las razones por las cuales podríamos intentar tal cosa y las alternativas especulativas que podrían hacer que todo sea posible. Y ahora estamos aquí, al final de este viaje de pensamiento, y es momento de hacernos la pregunta de nuevo, pero tal vez con una perspectiva ligeramente diferente. ¿Saldrán los humanos alguna vez de nuestro sistema solar? Y si no, si resulta que las distancias son demasiado grandes, las barreras demasiado altas, ¿qué significa eso? ¿Importa siquiera? Quizás la respuesta no es un simple sí o no. Quizás es algo más complejo, algo más parecido al proceso que hemos seguido para llegar aquí. Si miras la historia humana, hay un patrón. Siempre hemos empujado los límites de lo que es posible. Al principio era solo sobrevivir, encontrar comida, refugio, mantenernos con vida otro día más. Luego aprendimos a usar herramientas, a dominar el fuego, a comunicarnos con lenguaje. Cruzamos continentes cuando parecía imposible. Construimos ciudades, civilizaciones enteras, en lugares que alguna vez se consideraron inhabitables. Navegamos océanos sin saber qué había al otro lado. Volamos, aunque todos decían que los humanos no estaban destinados a estar en el aire. Fuimos a la luna, no porque fuera fácil, sino precisamente porque era difícil. Y ahora estamos mirando más allá de nuestro propio sistema solar, preguntándonos si podemos dar el siguiente paso. Puede que no lo logremos. Es posible que las distancias sean simplemente demasiado grandes, que la física sea demasiado implacable, que nuestros cuerpos sean demasiado frágiles. Es posible que nos quedemos aquí, en este sistema solar, para siempre. Y si eso es lo que sucede, no significa que hayamos fracasado. Significa que este es nuestro hogar. El sistema solar es vasto, con planetas, lunas, asteroides, cometas, suficiente espacio para explorar y colonizar durante milenios.
Podríamos construir ciudades en Marte, bases en las lunas de Júpiter y Saturno, estaciones mineras en el cinturón de asteroides. Podríamos vivir en hábitats en órbita, cilindros rotantes con gravedad artificial, bosques y ríos bajo domos transparentes. Podríamos convertirnos en una civilización del sistema solar, extendiéndonos por nuestro vecindario cósmico sin nunca cruzar hacia el espacio interestelar. Y eso sería extraordinario. Sería un logro más allá de cualquier cosa que hayamos hecho hasta ahora, pero también es posible que lo logremos. Quizás no en nuestra vida, quizás no en 100 o 200 años, pero en algún momento, si sobrevivimos el tiempo suficiente, si seguimos aprendiendo, innovando, empujando, podríamos encontrar una manera, tal vez a través de motores de fusión o velas láser, tal vez a través de naves generacionales o estasis, tal vez enviando información en lugar de cuerpos, tal vez a través de alguna tecnología que aún no hemos imaginado, algo tan transformador como el fuego o la rueda o la electricidad, algo que hace que lo imposible de repente se vuelva alcanzable. La historia nos dice que cosas así suceden, no con frecuencia, no fácilmente, pero suceden. Y tal vez la pregunta más importante no es si lo haremos, sino por qué querríamos hacerlo. Y hemos tocado algunas respuestas. Supervivencia, curiosidad, recursos, significado. Pero hay algo más difícil de articular. Es el hecho de que somos una especie que mira hacia arriba, que ve estrellas y se pregunta qué hay allá arriba, que sueña con horizontes que aún no hemos alcanzado. Eso es parte de lo que nos hace humanos. Y si alguna vez perdemos eso, si alguna vez dejamos de preguntarnos, de explorar, de empujar contra los límites de lo que sabemos, entonces hemos perdido algo esencial. Entonces, tal vez la verdadera respuesta a si alguna vez saldremos del sistema solar no es sobre tecnología o física o incluso supervivencia, es sobre quiénes somos como especie, es sobre si elegimos seguir siendo curiosos, seguir siendo valientes, seguir mirando hacia adelante, incluso cuando el camino no está claro. Y en ese sentido, el viaje ya ha comenzado. Cada telescopio que construimos, cada sonda que enviamos, cada experimento que llevamos a cabo en la Estación Espacial Internacional, cada conversación que tenemos sobre estos temas, todo eso es parte del viaje. Puede que no lleguemos nosotros mismos, pero nuestros hijos podrían, o los hijos de sus hijos, o alguien en algún momento llevando con ellos todo lo que aprendimos, todo lo que soñamos, todo lo que intentamos. Y tal vez eso sea suficiente, saber que el viaje continúa, que la pregunta sigue siendo hecha, que la frontera, por lejana que esté, todavía nos llama, porque al final el valor no está solo en llegar, está en el intento, en la disposición a mirar lo imposible y no apartar la mirada, en la esperanza de que, a pesar de todo, haya una manera. Y mientras sigamos preguntándonos, mientras sigamos imaginando, mientras sigamos alcanzando las estrellas, aunque solo sea con nuestras mentes, entonces de alguna manera ya las hemos tocado. Así que acomódate esta noche. Deja que estas ideas se asienten suavemente en tu mente mientras te deslizas hacia el sueño. Piensa en las distancias, tan vastas que desafían la comprensión. Piensa en las posibilidades, tan frágiles pero tan hermosas. Piensa en los humanos del futuro, quienes quiera que sean, donde quiera que estén, mirando hacia atrás a nosotros y preguntándose qué soñamos. Porque lo que soñamos ahora da forma a lo que construyen más tarde. Y si soñamos lo suficientemente grande, si soñamos con valentía suficiente, entonces tal vez, solo tal vez, esos futuros humanos estarán de pie en un mundo bajo un sol extraño, mirando hacia arriba a estrellas que no reconocen y recordando que una vez, hace mucho tiempo, en un pequeño planeta azul alrededor de una estrella amarilla ordinaria, alguien se atrevió a preguntar, ¿podemos salir? Y luego, contra toda razón, contra toda probabilidad, encontraron una manera de intentarlo. Que descanses bien, viajero de pensamientos. El universo es vasto, pero tus sueños pueden alcanzarlo. Y quién sabe, tal vez en esos sueños ya estás allí, caminando entre las estrellas, tocando lo imposible, convirtiéndote en parte de algo más grande de lo que podríamos imaginar.